¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestras pláticas en torno a la materia de extradición. Te agradezco mucho tus peticiones. Te sigo invitando a que escribas al correo electrónico ah-mediovilla@hotmail.com y en su momento atenderé cualquier tipo de peticiones que se hagan para tocar algunos temas específicos. Ya se ha hecho incluso, algunas personas me pidieron que hablara sobre el tema Flores Cassens, ya está tocado este tema y hoy en particular me gustaría hablar de otro personaje interesante, es el doctor Álvarez Machaín. Este personaje pues tiene muchas peculiaridades, muchísimas vertientes y sobre todo está relacionado con un tema fundamental que es el tema de la DEA en nuestro país. No voy a profundizar mucho por lo delicado que es también el tema, pero solamente las bases de ello pudiera ser que surjan a través de la relación entre el presidente Nixon y el presidente Luis Echeverría Álvarez. En su momento se llegó a comentar que uno de los factores que han influido para que agentes de la DEA estén en territorio mexicano fue la debilidad o la personalidad un tanto débil del presidente Echeverría en relación a la personalidad bastante fuerte del presidente Nixon. Esto significa que desde aquellos años, desde la administración del presidente Luis Echeverría, los agentes de la DEA han estado trabajando constantemente en nuestro país. ¿Por qué agentes de la DEA han venido a México? Pues prácticamente por el tema del narcotráfico. Aunque también se dice que el tema del narcotráfico pues ha sido provocado por los Estados Unidos de Norteamérica. Se destaca por algunos escritores que realmente este tema surgió a petición de Estados Unidos. Se pidió que en México se cultivaran algunas sustancias psicotrópicas para efectos de dárselas a tomar a los soldados norteamericanos que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Posteriormente Estados Unidos pues ya no pudo detener el problema. México ya había hecho una práctica común el tema del narcotráfico y hoy día pues es un tema muy fuerte de la agenda nacional. Así las cosas, ese es el motivo por el que agentes de la DEA se encuentran en territorio mexicano. Esto tiene que ver con el doctor Álvarez Machaín porque alrededor del año 1980-81 empiezan a surgir capos importantes del narcotráfico en México, sobre todo en el estado de Jalisco. Félix Gallardo, Caro Quintero son los personajes que resaltan y que sobresalen. Y ellos tenían controlado casi todo el estado de Hidalgo y también tenían controlado parte de la Sierra Madre Occidental, sobre todo en el estado de Chihuahua. Llega a México un agente de la DEA comisionado para el estado de Jalisco, que es precisamente Enrique Camarena, y este personaje pues era alguien que trabajaba muy bien y que logró hacer investigaciones muy profundas en torno al narcotráfico en el estado de Jalisco. ¿Cómo trabaja la DEA? Pues prácticamente con personas infiltradas en el narcotráfico, mejor dicho, personas que trabajan en el narcotráfico y que se ponen en comunicación con la DEA, para darles información. Es decir, son informantes que participan dentro mismo de las actividades del narcotráfico y que por alguna razón, ya sea para obtener beneficios o ya sea para ganar dinero, porque incluso se sabe que la DEA paga mensualidades o cantidades mensuales a algunos personajes que incluso pueden llegar a una cantidad mensual de 70,000 pesos, pues es lo que provoca el interés de los informantes. En el caso de Enrique Camarena, a través de un informante, logra descubrir que en un poblado llamado El Búfalo, ahí había sembradíos tremendos de estupefacientes, psicotrópicos, y que estos eran controlados por estos personajes del estado de Jalisco. A través de su investigación, por consiguiente, logra que autoridades mexicanas detectaran estos sembradíos, que los destruyeran, y esto significó un golpe muy fuerte para el narcotráfico en su momento y representó también pérdidas extraordinarias para ellos, pérdidas de millones de dólares. Esto es realmente lo que provoca la acción de los narcotraficantes para efecto de que fuera detenido Enrique Camarena
y es detenido y entonces empieza a ser torturado. ¿Cuál era la intención de la tortura? Que él diera los nombres de todos los demás agentes de la DEA que estaban trabajando en territorio mexicano para efecto de que este grupo de narcotraficantes los pudiera eliminar. Esa era la real intención. Más o menos que se cuenta como efectos de la tortura que se le practicó a Enrique Camarena, pues golpes, quemaduras, toques eléctricos e incluso penetración de instrumentos por vía anal para efectos de que él confesara los nombres de los agentes de la DEA que estaban en territorio mexicano. Y para que él no sufriera desmayos o no perdiera el conocimiento como efectos de la tortura que estaba padeciendo, entonces es que se contrata precisamente al doctor Mario Álvarez Machaín para que en su calidad de médico mantuviera consciente al agente Camarena y pudiera dar los nombres de los demás agentes que estaban trabajando en territorio mexicano. Es así como el doctor Álvarez Machaín, con un maletín lleno de instrumentos y de medicamentos, pues empezó a aplicar inyecciones al agente Enrique Camarena o Kikín Camarena para efecto de que sufriera los estragos de esta tortura. Como resultado de estas acciones, pues pierde la vida el agente Enrique Camarena, es encontrado muerto después por el poblado de un poblado de Michoacán, y se atribuyó ese delito precisamente al doctor Álvarez Machaín. Alguien que participó en la investigación y que detectó que parte de la responsabilidad había sido del doctor Álvarez Machaín es otro agente de la DEA, Joe Baeza, que posteriormente hace toda esta investigación y se detecta esta responsabilidad, decíamos, a cargo del doctor. ¿Qué es lo que hacen los agentes de la DEA? En lugar de solicitar el gobierno norteamericano la extradición del doctor Álvarez Machaín, pues contratan a ex militares y a ex agentes de la policía mexicanos para que ellos fueran los que detuvieran a el doctor Álvarez Machaín, lo subieran a un avión y lo entregaran en Estados Unidos. En Estados Unidos el doctor es sometido a proceso y los abogados del doctor en su momento argumentaron que había existido violación al tratado de extradición entre México y Estados Unidos. El tema llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica y ellos determinaron que no había violación a dicho tratado. A mí me parece que con mucha razón se dijo esto, pues efectivamente no había ninguna cláusula que estableciera la prohibición de secuestrar a alguna persona. Y como no había ninguna cláusula de prohibición, pues entonces entendieron los norteamericanos que no había, por consiguiente, violación al tratado. También se manejó en su momento un principio o una máxima que no solamente la manejan en Estados Unidos, sino en muchos países, denominada male captus bene detentus. Esto significa que sin importar cómo haya sido detenida una persona, si está transcurriendo un proceso, pues este proceso tiene que culminar porque este es de orden público y no puede quedar paralizado. Los efectos finalmente del proceso que se siguió al doctor Álvarez Machaín fue que él resultó absuelto, pero no porque se haya considerado que haya habido violación al tratado de extradición firmado entre los dos países, sino porque hubo insuficiencia probatoria, esto es, que no hubo pruebas que sustentaran la acusación que se enderezó en contra del doctor Álvarez Machaín. Sin embargo, como producto de esto surgió un nuevo tratado que firmaron los Estados Unidos de Norteamérica con México, denominado Tratado para Prohibir el Secuestro Transfronterizo. Este tratado, a grandes rasgos, establece que si uno de los dos países firmantes de este convenio detectan o creen que hay posibilidades de que agentes de la otra nación penetraron subrepticiamente a territorio de esta nación y se llevaron a alguna persona, entonces así lo comunica al otro país. Este otro país tiene que hacer una investigación. Por cierto que el tratado no dice cómo debe hacer esa investigación, y si al cabo de la misma llega como resultado u obtienen como resultado que efectivamente una persona fue sustraída del territorio del país demandante, entonces se le hace una pregunta crucial a la persona que fue sustraída.
Y esta pregunta es si quiere regresar al país de donde fue sustraído de manera ilegal o si quiere seguir permaneciendo en territorio de la nación a la que ya fue llevado. Si él establece que quiere ser regresado, pues entonces se le regresa. Aunque el tratado habla de repatriar a la persona, me parece que no es el término adecuado, sino regresarlo, porque no necesariamente se secuestra a un nacional, puede ser también a una persona extranjera. Entonces, este sujeto decía, puede ser regresado sin que esto impida que posteriormente se lleve a cabo una solicitud de extradición. Si él argumenta que no quiere ser regresado, pues entonces con ello se legitima su estadía en territorio del país que pudiera haberlo sustraído de manera ilegal. Por consiguiente, a mí me parece que este tratado lo que hace es solamente legitimar la estancia de un sujeto que ha sido sustraído abruptamente de una nación. Me llama la atención este tema, este caso, pues por los amplios factores que hemos comentado, el hecho de que agentes de la DEA estén trabajando en territorio mexicano, el hecho de que un presidente de nuestro país haya tenido un poco la debilidad de permitir a otro presidente que introdujera agentes para que investiguen en nuestra nación. Habría que preguntarse aquí si esto no vulnera la soberanía mexicana. Y me llama la atención también porque siempre los actos de secuestro de personas y que son llevadas a otra nación siempre representarán violaciones a la soberanía del país de donde son sustraídas. Sin embargo, en muchas ocasiones los países utilizan estos mecanismos como solución ante la falta de aptitudes de otro país para cooperar internacionalmente con ellos. En el caso, se ha llegado a argumentar a cargo de Estados Unidos que primero hicieron peticiones al gobierno mexicano para la entrega del doctor Álvarez Machaín y que solo ante la negativa de nuestro gobierno fue que se decidieron a que se llevaran abruptamente al doctor Álvarez Machaín, pero a mí me parece que esto a final de cuentas es incorrecto y no deja de ser ilegal y que también constituye pues una especie de fraude de ley. Realmente los países que llevan a cabo estas acciones defraudan a la ley, defraudan a la norma jurídica, defraudan el contenido de los tratados internacionales que se han firmado. Pues hasta aquí lo interesante de este tema. Sin embargo, si hay necesidad de ampliarlo porque tú consideres que es de tu interés, pues estamos a tus órdenes y no dejes de escribirme al correo electrónico que constantemente estoy repitiendo, ah-mediovilla@hotmail.com. Que la pases muy bien.